Bueno, en este video lo que vamos a hacer, vamos a observar justamente el ciclo de histéresis del cual hablamos en un video anterior, que eso aparece, por ejemplo, en tanto relés como termostatos. El ciclo de histéresis, lejos de ser un defecto, es una gran virtud, porque si no existiera el ciclo de histéresis, digamos, no habría una forma fácil, digamos, de controlar justamente la temperatura de una plancha o de un calefón o algún electrodoméstico similar, porque justamente no sería prácticamente posible la existencia del termostato. Gracias a ese ciclo de histéresis es que, por ejemplo, cuando encendemos la plancha, demora un cierto tiempo llegar a la temperatura. Cuando llega a la temperatura que nosotros marcamos, digamos, con el, con el elemento que determina el punto de ajuste, que viene siendo este que estoy marcando con mi dedo de acá, luego de eso el termostato se abre, la plancha comienza a enfriarse y cuando llega de vuelta a una temperatura inferior, ahí se vuelve a cerrar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un calefón. Nosotros, por ejemplo, ajustamos la temperatura del agua a 70 grados, entonces lo que va a ocurrir es que se va a cerrar el termostato cuando el agua llega a 70 grados, o 70, pongámosle 75, vamos a redondearlo así, el termostato se abre, el agua se empieza a enfriar, y cuando el agua, por ejemplo, llega a 65 grados, ahí se cierra de vuelta el termostato y comienza de vuelta a calentar el agua. Por eso dijimos una temperatura del agua de 70 grados. No quiere decir que sea exactamente así en cuanto a los números, pero sí es exactamente así en cuanto a los hechos. ¿Tá? Ahí puse el ejemplo 5 grados para arriba y 5 grados para abajo en el caso del calefón. Entonces, promedio estaríamos en una temperatura del agua de 70 grados. Y el margen sería 5 grados hacia arriba y 5 grados hacia abajo. O sea, el agua tiene que llegar a 75 grados para que el termostato se abra y tiene que bajar a 65 para que el termostato se cierre. Lo que vamos a hacer en este sencillo video es, con esta plancha, que está fría por supuesto, le voy a conectar el tester, el ómetro, a los dos terminales de corriente de la misma y voy a ir moviendo el termostato para que vean justamente el punto de ajuste allí y el ciclo de histéresis. Yo acá me voy a valer de una pinza de cocodrilo para tener una mano libre. Entonces con una pinza de cocodrilo pongo en uno de los polos de la línea y en el otro en una punta del tester. ¿Tá? Utilizo la escala R por 1, por ejemplo, y con esta otra mano voy a sujetar acá. Voy a sujetar en el otro terminal. Podría usar una segunda pinza de cocodrilo, pero no tiene importancia. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Aquí está, digamos, el termostato en el mínimo. Yo ahora lo voy a ir moviendo de este lado con una mano sola, a ver si puedo, suavemente, y vamos a ir viendo, ven que acá, por ejemplo, la escala de resistencia está marcando infinito, es porque justamente el termostato está abierto y por lo tanto la resistencia de la plancha está desconectada. Al yo ir moviendo el termostato hacia arriba, va a llegar a un punto en el cual el termostato se va a cerrar y va a quedar conectada la resistencia a la corriente. Observen, digamos, acá el tester, ¿no? En algún momento la aguja se va a venir, digamos, hacia la derecha y ahí es el punto. Yo acá justamente lo marqué con este marcador, justamente, digamos, la guía viene siendo esta, justamente, de la plancha, y acá marqué el punto en el cual el termostato, digamos, se cerró y quedó conectada la resistencia de la plancha a la línea de 220, que en este caso más bien es el tester que está midiendo su resistencia. Por supuesto, está marcando una resistencia de enfrío bastante baja, de unos 40 ohms aproximadamente. Ahora voy a girar el termostato en dirección contraria, hacia abajo, y vamos a ver cuánto demora justamente en abrirse. O sea que acá ven que tuvo que llegar, en una palabra, partiendo del mínimo, que estaba acá, tuvo que llegar a esta segunda raya negra, que la hice yo por supuesto, para que el termostato se cierre. Y ahora esto va a tener que bajar hasta la otra raya, hasta esta, la segunda, para que el termostato se abra. Observen el tester también. Ahí se cerró. Ahí se abrió, perdón. ¿Ven? En este caso, cuando llegó a esta segunda rayita negra, se abrió y por lo tanto se desconectó de la resistencia del cable, digamos, de corriente. ¿Ven? Seguimos hacia abajo. Lo voy a repetir. ¿Ven? Estoy acá en la temperatura mínima. Empiezo a subir la temperatura. Lo voy haciendo bien despacito, por golpecitos. ¿Ven? Ahí pasó la primera raya negra.
Le seguimos dando y tiene que llegar a la segunda. Ahí tiene que llegar a la segunda para que el termostato, digamos, se cierre y por lo tanto, si acá estuviera conectado a los 230 volts, ahí recién le empezaría a entrar, le llegaría corriente a la resistencia de la plancha. Acá, por lo tanto, lo que me permite medir es la resistencia de la plancha, lo cual indica que el termostato está cerrado. Si yo ahora incluso sigo aumentando la temperatura, esto no va a cambiar. Ya el termostato se cerró. ¿Ah? Ven que por mucho que yo lo gire hacia la derecha, sigue cerrado. Ahora voy para abajo de vuelta. Bueno, ¿ven? Ahí estoy en el punto en el cual se cerró anteriormente. ¿Tá? Ahora quiere decir que tengo que bajar varios golpecitos más. Ahí, mejor dicho, en ese punto. Tengo que bajar varios golpecitos más hasta que llega uno en el cual el termostato se abre. ¿Ven? Todavía está conectado. Ahí recién se abrió y por lo tanto se desconectó la resistencia de la corriente. Este espacio acá, entre estas dos rayas, esto es lo que marca el ciclo de histéresis. Tiene que llegar a un cierto valor para que se cierre y a otro distinto para que se abra. Entonces, lo mismo pasaría, por ejemplo, en un termostato de un calefón o de cualquier otra cosa similar. En todos los termostatos pasa lo mismo. Y también, digamos, en los relés. En los relés, por ejemplo, la tensión tiene que llegar a un cierto valor para que el relé se cierre. Por ejemplo, vamos a suponer un relé de 12 volts. Típicamente, el voltaje tiene que llegar en la bobina a unos 8 o 9 volts típicamente para que el relé se cierre. No es necesario nunca que llegue a los 12. Más o menos llegando a 8 o 9 típicamente la mayoría se cierran. Y después para desconectarlo tiene que bajar más o menos un promedio a unos 4 volts aproximadamente, 4 o 5 para que el relé, digamos, se abra. O sea, primer punto, ¿no? En un relé, por ejemplo, de 12 volts, que la bobina móvil no es móvil, la bobina es de 12 volts, no es necesario, por lo tanto, que la tensión llegue a 12 volts para que el relé se cierre, ¿tá? Más o menos póngale promedio, ¿no? Estamos hablando de relés genéricos, típicamente unos 9, 10 volts de repente como mucho, no, generalmente nunca necesita ni siquiera acercarse a los 12 para que el relé se cierre, y después la tensión tiene que ir decreciendo hasta bajar a unos 4 o 5 volts para que ahí se abra. Ahí hay un margen, digamos, de unos 4 o 5 volts como mínimo, que formaría el ciclo de histéresis. En ese margen es bastante amplio para un relé 12 volts, anda típicamente en unos 4 volts, en la mayoría de los casos, más o menos. ¿Tá? Bueno, con esto por este video sería todo.